Bien, buenas noches, iglesia. El Señor les bendiga mucho. Bienvenidos a los que nos visitan. Realmente es un placer estar en la presencia del Señor, cantar a su nombre. Gracias, yo repito la gratitud de nuestro hermano Eliam hacia los músicos que nos han ayudado en esto. Usted sabe que el que canta sus penas espanta, pero nosotros no cantamos para ahuyentar las penas. Somos sacerdotes neotestamentarios que tributan a Dios sacrificio de alabanza. Yo necesito de tu connivencia para en 35 minutos poder resumir 2 capítulos y pico del libro de los Hechos. Son muchos versículos. Bien, decía que hoy, hermanos, inauguramos una nueva serie, dejando atrás la antropología que nos signó el mes de abril. Vamos a ver en 4 domingos los 4 viajes misioneros, en especial los del apóstol Pablo, ¿no? Ustedes saben que el libro de los Hechos se centra en el apóstol Pedro y en el apóstol Pablo. Hay muchos otros apóstoles que no se mencionan y aún el libro de los Hechos empieza y termina, empieza con la encomendación de Jesús, con la inauguración de la iglesia, con el Espíritu Santo, y termina llegando a lo más último de la tierra, que con el encarcelamiento de Pablo, ahí en el capítulo 28. Hay 4 viajes, hoy vamos a ver el primer periplo querigmático paulino, porque hubo otros viajes, pero estos fueron de Pablo, o como decía ahí en la propaganda, en el anuncio, el primer viaje misionero del apóstol Pablo. A mí me gusta más citar la palabra querigma. Ustedes saben que la palabra querigma era el anuncio público de un edicto del rey, y fue la palabra que los primeros cristianos tomaron para la propagación del Evangelio. La iglesia primitiva se basó en el querigma, que era la proclamación del Evangelio, y la didaje, la enseñanza a los que se convertían. El querigma tenía 2 públicos claramente diferenciados. Uno era el pueblo judío. El apóstol Pablo va a decir que primeramente a ellos, por eso su estrategia a donde él iba, primero iba a la sinagoga, donde había gente que estaba familiarizada con las escrituras. Y el otro era el pueblo gentil. Es muy importante remarcar esto, hermanos, porque el Señor había hablado en los evangelios que había otras ovejas que él tenía que traer para hacer un solo redil y un solo pastor. Digo que es muy importante remarcar algo que a veces se olvida, que es el alcance universal del Evangelio. Jesús murió por la humanidad, para redimir la humanidad, y un día en la presencia del Señor va a haber gente de toda lengua, raza y nación. Ahora bien, ustedes ven ahí que dice judíos de la diáspora. En nuestras Biblias se traduce como dispersión. El apóstol Pedro, por ejemplo, escribe a los judíos cristianos en ese tiempo de la dispersión, de la diáspora. A manera devocional, me gusta la palabra diáspora. O sea que la diáspora se inició en el año 586 a.C., con la invasión de Nabucodonosor en 3 campañas militares a Jerusalén. Los judíos se desparramaron por todo el mundo conocido. Llegaron a China, por ejemplo. Hay judíos que llegaron a China, hay judíos que llegaron a España. En España desarrollaron inclusive una teología, los sefaradíes, ¿no? Bueno, al norte de Europa. Bueno, se desparramaron por todo el mundo conocido. Pero la palabra diáspora es una palabra preciosa en sí. Diáspora, esporo, es una de las palabras griegas para semilla, para grano. Y ustedes saben que en los tiempos bíblicos se acostumbraba a sembrar al voleo. Hoy tenemos siembra más específica, pero usted recuerda la parábola del sembrador. Dice que el sembrador salió a sembrar y parte caía en diferentes tierras. Muy bien. Entonces, diáspora, que significa dispersión, tiene esa imagen. Vieron que las palabras generan imágenes. Es tan maravilloso esto. Y bueno, y la diáspora es que las personas eran repartidas como el sembrador tiraba semillas. Pero mire qué interesante, también está la idea de que cada persona es una semilla. Y con el Evangelio, no sé si con el judaísmo, pero con el Evangelio pasó eso. A donde iban cristianos, llevaban la palabra, ¿no? Y eso es tan sano y es una costumbre que tenemos que volver a insistir en esto. Si un hermano se muda a algún lado, hay que empezar una obra, hay que empezar una iglesia. Somos semillas. Amén. Bien, 1 Tesalonicenses 1:8 dice:
Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Ustedes saben que, bueno, esta es la palabra de los tesalonicenses, eran gentiles ellos, pero el apóstol Pablo dice que partiendo de vosotros ha sido divulgada. Todo eso ha sido divulgada, es una sola palabra en griego, que es como las ondas de los círculos concéntricos cuando uno tira una piedra en el agua. Y de la misma forma que pasó con los tesalonicenses, así pasó con la evangelización. El Señor le dijo que no se queden en Jerusalén, sino que vayan a Jerusalén, a Judea, o sea, a la provincia, a Samaria, a la provincia vecina, y hasta lo último de la tierra. Pero ellos se quedaban ahí y no se iban, y el Señor tuvo que mandar una persecución para que el Evangelio se expanda. Ustedes saben que en los 3 primeros siglos, 10 millones de personas aceptaron al Señor, medio imperio romano, así lo calcula José Flores en su Cristología de Juan. Usted tiene ahí un mapita en donde se ve el primer viaje misionero y un segundo mapita en donde se agranda un poco allá Mielecam, a ver si... Entonces usted puede ver que, por ejemplo, para eso tenemos que ver que hay 2 Antioquías, vamos a ver el capítulo 13 y el 14 fundamentalmente del libro de los Hechos. Tenemos que ir a Antioquía, en Siria, y ver, ustedes tienen ahí este otro mapita, donde están remarcadas las 2 Antioquías. Uno tiene una flecha roja, no sé si la están viendo, y otro tiene una flecha amarilla. La flecha roja es donde ya había una iglesia, esa iglesia no la había fundado, ni el apóstol Pablo. Es más, el apóstol Pablo va ahí invitado por Bernabé, y esta se puede ser una iglesia muy misionera, muy linda. Pero la otra es una Antioquía donde se va a fundar una iglesia justamente en el primer viaje misionero que vamos a ver. Ustedes tienen ahí que Antioquía tiene su puerto ahí en Seleucia y usted puede ver una línea verde más clarita abajo. Ellos van a ir a Chipre, ahí van a estar en Salamina, en Pafos, ahora vamos a ver lo que va a suceder ahí, y luego van a ir a Perge, de Perge van a ir a Antioquía. Esta Antioquía es diferente de la Antioquía de Siria. Esta Antioquía se va a llamar de Pisidia. Suenan parecidos, pero son 2 lugares diferentes. Y acá se va a fundar una iglesia. Vamos a ver acontecimientos muy espeluznantes que van a pasar ahí. Luego van a ir a Iconio porque van a ser rechazados por un grupo que no creyó en el Evangelio. De ahí van a ver a Derbe y a Listra. En Listra el apóstol Pablo lo van a apedrear hasta dejarlo casi muerto, así lo van a entender los que lo apedreaban. Luego él va a ir a Derbe, luego va a volver a Listra, va a volver a Iconio y va a volver a Antioquía. De Antioquía va a venir a Atalía y de ahí va a volver. Más o menos esto va a pasar en 2 años y medio. No sé si tienen tiempo. Vamos a ver, porque realmente los párrafos que nos han tocado hoy son extensos. Bien, vamos a leer entonces. Usted tiene una imagen ahí, y en Hechos 13:1, vamos a leer los primeros 3 versículos. Mire qué interesante. Dice Hechos 13:1, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, esta es la Antioquía de Siria, profetas y maestros, Bernabé, aquel hijo de consolación, ¿se acuerdan? Levita, chipriota, que había recibido una herencia y la donó todo para que no haya pobres en Jerusalén. Simón, el que se llamaba el Níger, el negro. Algunos dicen que podía ser Simón de Cirene, el que cargó la cruz. Bueno, no sé, pero no tenemos demasiada certeza de eso y tampoco importa a los fines. Lucio de Cirene, el apóstol Pablo en Romanos saluda a un tal Lucio de Cirene que era pariente de él, probablemente también sea esto. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Esto quiere decir que su madre era una esclava y amamantó también a Herodes el tetrarca. La mamá de Menahem era muy común. Hasta no sé mucho, había hermanos de leche, se le decía, cuando una misma madre amamantaba a 2 personas. Mira hasta dónde llegó el Evangelio, ¿no? Acá tenemos uno que se había criado, había sido hermano de leche de Herodes el tetrarca. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo,
apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ustedes tienen una imagen ahí con una frase. Yo digo que una iglesia se mide, hermano, no por los miembros que tenga. Una iglesia se mide por los siervos, por los líderes que tengan. Usted puede tener una iglesia de 300 miembros, gente que se reúne los domingos, canta, alaba, amén, ofrenda. Pero usted va en la semana, por ejemplo, y en las reuniones de líderes son 20. Entonces me parece que una definición más apropiada no es que es una iglesia de 300 miembros, es una iglesia de 20 líderes. ¿Me comprende? Acá había profetas y maestros, ¿no? Estaban estos. Y acá encontramos algo muy importante, hermano, que sirve para el llamado a la obra misionera. Quizás entre nosotros haya gente que esté siendo estimulada por el Espíritu Santo a salir a la obra misionera. Y acá tenemos un principio, y que no solo se puede aplicar a la obra misionera. Dice en el pasaje que leímos que habló el Espíritu Santo cuando estos líderes ministraban, ayunaban y oraban, y dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Hermano, es muy importante esto. Es muy importante. Acá aparecen dos cosas. Aparece el llamado que Dios, de manera personal, de manera al corazón de Bernabé y Saulo, Dios los llamó. Pero también aparece el apartadme. El apartadme es a la iglesia. ¿Me comprende? O sea, dijo el Espíritu Santo: apartadme, se lo dijo a la iglesia, se lo dijo a los líderes, a Bernabé y a Saulo, a la obra, a lo que los he llamado ya a ellos. Ya hubo un proceso de llamado para Bernabé y para Saulo. Es muy importante esto. ¿Por qué digo? Porque alguien puede, bueno, primero porque puede haber gente que es llamada y que no es apartada para la obra, lo cual es una desgracia. Pero puede haber algunos que han sido apartados para la obra que no han sido llamados. O sea, se tienen que dar las dos cosas: el llamado personal y el llamado a la iglesia, diciendo el apartarme, ¿no? Pero también digo que se pueden aplicar a cualquier situación, hermano. No puede ser que alguien reciba una palabra del Señor. Muchas veces en nuestra praxis pastoral vemos que alguien dice, el Señor me habló y me dijo tal cosa. Y no puede ser que el Señor te haya hablado, si es algo que tiene que ver con la iglesia, y no se lo comunica a la iglesia. ¿Me comprende, hermano? O sea, Dios te habla al corazón, amén. Dios habla, ¿no? En la cena decíamos, Dios habla, y esto es maravilloso, hermano, que Dios hable. Pero Dios también eso mismo se lo tiene que comunicar a la iglesia. Tiene que haber una armonía, como había acá. Acá había una armonía y una sintonía maravillosa. Bueno, acá va a salir Saulo, Bernabé, Juan Marcos, y hay autores que piensan que Lucas también acompañó este primer viaje por la forma en que habla como si hubiera sido un testigo presencial. Otros lo discuten. Bueno, usted tiene ahí una imagen de los barcos que se usaban en ese tiempo, también tiene una imagen de cuando se están despidiendo. Tengo imágenes exclusivas, mire, foto de la despedida en Antioquía a este primer grupo del primer periplo querigmático paulino. Ahora bien, mire que dice que los líderes estaban ministrando, estaban sirviendo, estaban ayunando y estaban en oración, y entonces, como había acuerdo, y Dios acordó con los líderes y acordó con el llamado que le había hecho previamente a Bernabé y a Saulo, les impusieron las manos. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, que era un pastor de la iglesia en Éfeso, y le dice que no imponga con ligereza las manos a cualquiera. Es más, por ejemplo, para el diaconado, el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que sean puestos a prueba. Estaba esta práctica que habían heredado de los judíos de imponer de las manos, y esto debe ser un proceso, hermano, de mucha oración. De mucha oración para que Dios vaya confirmando, de manera de no imponer con ligereza las manos a cualquiera. O sea, en el sentido de que verdaderamente se llamen al ministerio no tanto a los calificados o a los capacitados, sino a los verdaderamente llamados. Ustedes saben que Dios capacita a los llamados.
No es que llama a los capacitados, capacita a los llamados. Bien, vamos a ir con el versículo 4 de Hechos 13. Dice, ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, que era el puerto de Antioquía, un poco más abajo. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegando a Salamina, ahora vamos a ver en un mapita, Salamina pertenece a Chipre. Chipre era la isla de donde venía Bernabé, probablemente tenía amigos, parientes. En Salamina anunciaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Tome esto, hermano, porque vamos a ver que parte de este viaje misionero Juan es Juan Marcos, en cuya casa nació la primera iglesia, donde estaba el aposento alto, donde fue la última cena. Así los intérpretes de la Escritura coinciden. Dice el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla, ahora vamos a ver, Salamina quedaba en la esquina oriental de la isla de Chipre, y Pafos quedaba en el margen occidental de la isla. Dice, y habiendo atravesado toda la isla, llegaron a Pafos y hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Barjesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero les resistía Elimas, que era Barjesús. Barjesús significa hijo de Jesús. Qué raro, ¿no? Porque este mago era una persona realmente muy oscura. Primero porque dice que era judío. Dios había prohibido específicamente que los judíos se dediquen a la magia. Y acá encontramos un hombre que está desafiando, era un judío apóstata. Y no solo era un judío apóstata, practicaba la magia, y acá se va a oponer a que el evangelio llegue al procónsul. Dice que, mire el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, era muy común en ese tiempo, como ahora. Ustedes saben que los grandes líderes tienen algún asesor, algún espiritista, alguien que medio místico. Dice que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Mire, el procónsul deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. O sea que acá encontramos en Pafos, mire, tengo imágenes exclusivas, Saulo y Bernabé anuncian la palabra en Chipre. Primero ahí vimos en Salamina. En Salamina parece que fue muy cordial, probablemente estaban los parientes de Bernabé, pero ellos fueron a la sinagoga, predicaron el evangelio, y la verdad va a ser uno de los acontecimientos donde su predicación no va a tener mayores problemas. Pero luego van a ir a Pafos. Ustedes tienen ahí unas ruinas de Pafos en Chipre, allá a ver si, y ahí tiene un mapita, ese mapita que en otro está ampliado. Usted puede ver cómo salieron de Seleucia, llegaron a Salamina y cruzaron toda la isla para llegar a Pafos. Chipre en ese tiempo era una isla poco habitada. Probablemente estas dos eran las ciudades más importantes que tenía Chipre, y ahí llegaron estos misioneros con la palabra de Dios. En Salamina les fue bien, pero en Pafos se encontraron con dos tipos de personas, ¿no? Primero, usted tiene una imagen ahí, está el procónsul en el medio, está Simón es el otro mago. Pero acá entonces usted tiene este mago que se llamaba Elimas, que le decían Barjesús, no sé por qué, que trataba de impedir. Probablemente él decía, si se convierte el procónsul, capaz que no quiere saber más con mi magia. Probablemente él a lo mejor veía trastrabillar su futuro. La cuestión que impedía que el procónsul, ¿no? Bueno, no es la primera vez que aparece un mago. En el capítulo 8, de hecho, hay otro mago, es Simón. Se había convertido, entre comillas, se había bautizado, pero cuando vio que los apóstoles imponían las manos sobre las personas y recibían el Espíritu Santo, él quiso tener ese poder y quiso pagar. Pedro lo tomó muy mal y le dijo que se arrepienta, a ver si Dios le perdona. No garantizó que Dios perdonara semejante pecado de querer comprar con dinero el don de Dios. Actualmente se llama simonía, por ejemplo, el querer comprar cargos en las iglesias,
basado en este Simón el Mago. Pero acá tenemos en el capítulo 13 a este Elimas que ponía palos en la rueda, le decía al procónsul que no escuche, a los apóstoles, no quería que reciban el Evangelio. Miren, el texto dice cuáles eran algunas características de Sergio Pablo. Mire qué candidato encontraron para el Evangelio, pero tenían a este Elimas, este Bar Jesús, este judío apóstata, mago, que ponía palos en la rueda y ponía las trabas. Primero tenía una necesidad espiritual, era prudente, dice la Biblia, era interesado, era deseoso de oír la palabra de Dios, era resistido a su fe por el enemigo y fue convertido al Señor, hermoso final, ¿no? Miren, ustedes tienen ahí una pintura de Rafael Sanzio que justamente retrata este suceso, el suceso de Elimas, el mago. Y abajo un dibujo donde está Sergio Pablo, era el procónsul, un hombre importante. Ustedes saben que el Evangelio llega al corazón del Imperio Romano. El apóstol Pablo preso llega y les predica de los de la casa de César. Parte del Evangelio era llegar a las multitudes, a la gente del pueblo y también a los que estaban en eminencia. Muchos conocieron al Señor, ¿no? Ahora bien, abajo hay otra figura. Pablo le va a reprender duramente y usando el poder que Dios le da, como apóstol lo va a dejar ciego. Fíjese qué terrible que es para Dios que alguien se oponga al Evangelio. Ahora, eso me hizo acordar, ahí tiene una imagen, usted que Elimas, el mago, Bar Jesús, quedó ciego. Mire lo que dice Mateo 18:6, el mismo Señor dijo que es muy serio poner trabas o impedir o que alguien conozca el Evangelio. Dice Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y se le hundiese en lo profundo del mar. Nosotros, como uno va al supermercado y compra ya la harina ya molida o la harina de maíz ya molida, ¿no? Uno no está familiarizado con las moliendas y mucho menos con las moliendas. Bueno, ahora hay todo un resurgir, hay gente que hace cocina. Yo ahora que estoy aprendiendo a cocinar, miro, y es muy común tener un mortero y moler, ¿no es cierto? Bueno, pero no estamos familiarizados con lo que era una piedra de molino de asno, ¿no? Mire, usted tiene una figura ahí, tiene a un pobre asno que está girando sobre una noria. Después hay un dibujo que lo explica mejor, hay un asno que hace girar una piedra sobre una canaleta, gira la piedra, era una piedra pesada, era una piedra voluminosa, ¿no? Hay otra con dos piedras, eso ya es una foto. Cuando estuve en Bolivia he podido ver, en Tarija, por ejemplo, todavía quedan asnos que muelen, se hacen su propia harina, algunos ponen un buey, ¿no? Pero imagínense lo que pesa esa piedra. Hermano, yo quiero que vos mires esa piedra, no sé cuánto pesará, pero un montón, ¿no? El Señor dijo que es mejor agarrarse esa piedra, colgársela al cuello y tirarse al mar, que poner trabas para que alguien conozca al Señor. Yo he visto padres que ponen trabas para que sus hijos conozcan al Señor. Yo tuve un discípulo que premiaba y castigaba a su hijo, lo premiaba dejándole venir a la iglesia. Y si, por ejemplo, sacaba bajas notas, le impedía venir a la iglesia. Y él me decía, ¿vos qué harías? Yo ni loco. Ni loco. Mira si mi hijo se acostumbra a no venir a la iglesia. Los padres debemos promover, hermano. A mí me encanta que corran los chicos. El problema no son los chicos. Los chicos tienen que estar en la iglesia, escuchando la palabra de Dios. Algunos padres son medio, qué sé yo, no son muy disciplinados con la vida espiritual y Satanás los deja porque tiene un plan sobre los hijos. Ojo, hermanos, muy serio esto. Uno debe facilitar para que conozcan al Señor, ¿no? ¿Se acuerdan que el Señor hace lo que no podemos hacer? El Señor resucitó a Lázaro, pero mandó correr la piedra. Hay muchos que ponen la piedra para que los Lázaros no salgan y luego mandó a desatarle. Bueno, mucho para hablar. Usted tiene ahí una figura de un velero mercante. Usted sabe que en los tiempos bíblicos no había
barcos de pasajeros. Se vendían pasajes, pero en los barcos mercantes uno se podía arreglar como sea, tirándose en el piso, llevarse su comida, así era el sistema. Y ahí llevaban el Evangelio. Vamos a ir leyendo Hechos 13:13. Dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Ahora lo vamos a ver. Igual ustedes han recibido este PDF, si están en el WhatsApp de la iglesia, y si no, busquen a alguno de los miembros acá que se los pase, o nos dicen a nosotros y se los pasamos. Ya Perge es al norte, ya no es la zona insular, es el continente. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos. Luego esto va a provocar una disputa muy grande entre Bernabé y Pablo en el segundo viaje misionero. No vamos a spoilear lo del otro domingo, pero este hecho va a ser un desencadenante para que Pablo no confíe en Juan Marcos y sí su pariente, Bernabé, que se lo va a llevar, se va a dividir en dos equipos misioneros. Y luego el apóstol Pablo, que acá creía que era un debilucho, Juan Marcos, luego al final de su vida le va a pedir que venga, que es útil en las prisiones, ¿no? Uno podría pensarse, ¿qué hubiera sido la vida de Juan Marcos si no hubiera tenido alguien que lo discipuló y lo pastoreó como Bernabé? Bueno, pero estamos, Hechos 13:14 dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia. Esta es la otra Antioquía. Y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirle, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Y entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas, y lo que teméis a Dios, oíd. Usted como tarea se va a leer todo ese discurso, que son como 40 versículos, que no vamos a leer ahora. Pero donde el apóstol Pablo, bueno, ahí usted tiene una foto del anfiteatro en Perge, como se ve ahora. Si usted quiere planificar un viaje, puede ser que estas fotos lo motiven. Y también tiene una foto de cómo está Antioquía, esta Antioquía de Pisidia, donde el apóstol Pablo va a fundar una iglesia. Bueno, en estos versículos que no vamos a leer, el apóstol Pablo va a hacer un discurso, una predicación muy amplia, donde va a contar toda la historia de Israel, va a recordar que Dios dirigió al pueblo de Israel desde Egipto hasta David, va a ser un pormenorizado detalle, va a presentar a Jesús como el cumplimiento de las promesas y va a ser un llamado a aceptar la salvación. No lo vamos a leer, no me gusta decir por amor al tiempo, sino para ver toda la historia. Mire, tengo fotos exclusivas donde Pablo está, ahí Saulo está predicando en Antioquía, ¿no? Pero esto me llamó la atención y yo quisiera compartírselo a ustedes. Hermanos, yo creo que debemos que volver a insistir en las predicaciones que se basen en la Escritura. Pablo usó mucho tiempo, contó la historia del pueblo de Israel que ya conocía a la gente, pero le sacó aplicaciones espirituales. Hermanos, es una verdadera pena cuando el púlpito se llena. Es muy bueno la psicología, amén. Tenemos psicólogos, ¿no?, que son cristianos y se usan la palabra de Dios, gloria a Dios. Pero la predicación no puede carecer de Biblia. No puede carecer de Biblia, hermano. Usted tiene una foto ahí de una Biblia y un micrófono, ¿no? Después una foto ahí de Pablo y tiene un púlpito con una Biblia. Mire lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, a su discípulo, pastor de una iglesia. Te encargo solemnemente delante de Dios y Cristo que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Hay un hombre, a mí no me gusta todo lo que él dice, se llama Andrés Levy. Hay muchas cosas que no coincidimos, él es calvinista, tiene otra postura escatológica, pero descubrí unos artículos muy interesantes, tiene 4 videos, que se llama No seas víctima de la teología del coaching. Él dice, el enfoque que trata al hombre, su deseo material, las necesidades emocionales, como el foco de la predicación y del ministerio pastoral, ofreciendo a través de textos bíblicos mal utilizados una narrativa divina que centraliza al hombre, diciendo que es capaz de poder o importante en valor.
¿Les suena esto, hermanos? Hermano, no puede ser que el centro de la predicación sea el hombre y sus necesidades. Siempre debe ser Dios y su propósito. Siempre es Dios. El primer versículo de la Biblia dice: en el principio, Dios. Dice Colosenses, para que en todo tenga la preeminencia, ¿no? Bien. Ustedes tienen ahí las ciudades que fueron visitadas en este primer periplo. Está la ciudad de Seleucia, salieron, estuvieron en Salamina, en Pafos, pasaron por Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia. Ahí en Antioquía, ustedes saben que la gente, primero, había gentiles también, y los gentiles no creían mucho, se ve, porque iban a la sinagoga, pero los gentiles le pidieron a Pablo que, pasado un día de reposo, vuelva, y ellos llamaron a sus amigos, llamaron a sus parientes, y a la semana siguiente se juntó tal cantidad de gente para escuchar las buenas nuevas que traía este equipo misionero. Pero ustedes saben que siempre hay oposición. Los judíos que no creían en el Evangelio le van a perseguir mucho, y entonces ellos van a huir a Iconio, a Listra y a Derbe. Ustedes tienen una imagen ahí de una mezquita en Iconio, y también tienen una foto de las antiguas ruinas de Iconio. Bueno, ustedes, acá el apóstol Pablo les va a decir, y él va a confirmar su llamado misionero a los gentiles, ya que tiene semejante oposición de los judíos, él con su equipo misionero se va a ir a los gentiles, que van a recibir mejor el Evangelio. Bueno, ustedes saben que él va a llegar a Listra, es muy importante esto. Y en Listra, los de Antioquía que lo venían persiguiendo, van a animar a la gente, van a convencer a unas mujeres nobles que hablen en contra de los predicadores, y lo van a agarrar a piedrazos a Pablo. Yo no sé si te pegaron un piedrazo en la cabeza, imagínate una lluvia de piedrazos. Y solo dejaron de tirarle piedra cuando lo creyeron muerto. A veces uno lee esto y no toma conciencia, ¿no? Sus compañeros del equipo misionero fueron a enterrarlo. Dice que se juntaron sus compañeros y él se levantó y entró a la ciudad y siguió predicando. ¿Qué movía a este hombre, no? ¿Qué movía a este hombre? Que, fíjense que lo dejaron muerto, así creían. Bueno, ahí hay una imagen que dice el primer viaje de Pablo, lo vamos a pasar, y otra imagen donde usted tiene un resumen de lo que pasó en cada ciudad. Vamos a Hechos 14, así vamos al segundo capítulo. Hemos usado media hora para el 13, usamos otra media hora para el 14. Hechos 14:1. En Listra es muy importante. ¿Se acuerda quién vivía en Listra? Muy bien. Él va a ser famoso en el capítulo 16. En Listra, el apóstol Pablo, bueno, ya había decidido irse a los gentiles, pero en Listra no pudo ir a la sinagoga, porque no había sinagoga. Por Josefo sabemos que donde había 10 judíos, había una sinagoga. En la diáspora, si había 10 judíos, había una sinagoga. Que no haya sinagoga en Listra, ¿sabe lo que significa? Que no había ni 10 judíos. Ahí vivía una mujer que se llamaba Eunice, que tenía su madre, se llamaba Loida, y dice la Biblia que se había casado con un hombre griego, no es que había nacido en Grecia, era gentil. Qué sé yo, no lo vamos a juzgar ahora por qué eligió un marido gentil. Pero es muy valioso, hermanos, que esa mujer con su madre. Ahora vamos a poner una imagen de Timoteo. Timoteo no podía compartir la figurita de la escuela dominical. Ni a la sinagoga podía recordar las escrituras que su madre y su abuela le hablaban. Uno habla de Moisés, ¿no? Moisés sintió el llamado de su pueblo. ¿Cuánto tuvo que ver su madre que durante 7 años, ¿no?, le habló de quién era? Samuel fue formado en la peor decadencia religiosa que había en el tabernáculo. Estaba Elí y sus hijos. Los hijos violaban a las mujeres que venían a orar. Desastre. Ana le había prometido a Dios su hijo y se lo dio.
Sin embargo, lo que mamó en esos 7 primeros años, 6, 5 años. Bueno, vamos a Hechos 14:1. Llegamos hasta donde llegamos. Amén. Dice Hechos 14:1, aconteció en Iconio que entraron junto a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiado en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida, como siempre pasa con el Evangelio. Unos estaban con los judíos y otros con los cristianos, con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y toda la región circunvecina, y allí predicaron el Evangelio. Y ustedes tienen imágenes, pero algo muy interesante que pasa en Listra, de Iconio salen y llegan a Listra. En Listra había un cojo de nacimiento, se lo cuento, un hombre imposibilitado de caminar. Dios avalaba con las señales, los apóstoles lo van a levantar. Miren, se va a juntar mucha gente y muchos van a creer en el Evangelio, pero luego estos mismos que venían de Antioquía, que lo venían siguiendo, lo van a perseguir, ¿no? Y ahí usted tiene una plaquita que habla de Hechos 14, del 8 al 20, trabajando entre los gentiles, dice, eso es para que mi edecana ya. Al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. A Bernabé lo llamaban Zeus. En nuestra Biblia Reina Valera dice Júpiter, ya lo tradujeron a cómo eran, el dios romano Júpiter era Zeus para los griegos, pero la Biblia dice Zeus. Y Hermes en nuestras Biblias dice Mercurio, como ya los romanos veían al dios griego Hermes. Hermes era el dios de la palabra, y por eso llamaban a Hermes, a Pablo, porque hablaba, porque era el que dirigía la palabra. Fíjense que primero lo querían adorar como dioses, le traían holocaustos para sacrificarle. Ellos creían que era la encarnación de Zeus y de Hermes, ¿no? Pablo le dice, pero están locos ustedes, nosotros somos hombres como ustedes. Y les costó muchísimo trabajo. Es muy interesante, porque vos querés adorar a alguien y el tipo dice, no, yo soy un hombre común, ya debería bastar. Pero se daban manija entre ellos para la idolatría, y es muy interesante, el apóstol Pablo les va a decir, justamente nosotros venimos a predicar el Evangelio para que se liberen de estas cosas y conozcan al Dios vivo y verdadero. Miren, tengo una pintura ahí donde Pablo y Bernabé en Listra quieren ser adorados por los mismos, por la misma gente, ¿no? Bueno, cuando los apóstoles se dieron cuenta de lo que sucedía, a duras penas consiguieron evitar que se les ofreciera ese sacrificio. Ustedes saben que en 1830 en Estados Unidos hubo un pastor bautista. Todos coinciden que era un hombre con pocas letras, pero él era muy estudioso de las escrituras y muy sincero, y él hizo un estudio y le dio que Cristo venía en 1844. Y empezó a predicar con una pasión, era muy carismático él. Este hombre se llamaba Guillermo Miller y se fundó lo que se conoció el millerismo. Bueno, Cristo no vino en 1844 y él dijo, bueno, me equivoqué, muchacho. Él no pudo parar la bola que se había armado. Es increíble cuando la gente, ahora lo agarraron de loco a él, que él había vuelto. Qué terrible es la idolatría, ¿no? Qué bárbaro es eso. Ahora bien, ahí tienen otra imagen, y esta cosa tremenda de que Pablo, aún así, vuelve a entrar en Listra para seguir predicando. Él se va a ir a Derbe y va a volver a Listra para seguir predicando. Si a vos te pedrearon al punto de dejarte muerto, ¿no es cierto? Podría haber dicho, pero qué pasión que tenía el apóstol Pablo. Él le va a escribir a los Corintios y le va a decir, ay de mí si no predico el Evangelio.
Y ahí tiene una hermosa figura, lo tienen a Loida, a Eunice y a Timoteo. A mí me parece destacar, acá hay madres, Timoteo no podía compartir su fe con su papá. El papá era griego, creía otras cosas. Pero su madre y su abuela formaron un hombre. En el capítulo 16, ya lo vamos a ver el otro domingo, todos van a dar buen testimonio de este muchacho. Este muchacho se crió en el seno de una familia que tenía la fe dividida, hermana. No, estaba su madre y su abuela, pero eran fieles. El apóstol Pablo le dice que de las niñez has sabido las sagradas escrituras, la fe que habitó en tu madre y en tu abuela. ¿No? Amén. Vamos a leer el 19 de Hechos 14, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra. Mire qué maravilloso, qué pasión, hermano. Él sintió lo que sintió Jeremías, ¿te acordás? Jeremías dice: traté de sufrirlo y no pude, tengo algo que me quema. Traté de sufrirlo y no pude. Confirmando, mire el 22, dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles que permanecieran en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos. La palabra constituir es elección a mano alzada. Hay muchos hermanos que creen que se hicieron votos, pero lo más probable es que haya sido la mano alzada del apóstol, ¿no? Fíjese que estos creyentes no tenían más de 2 años de creyentes y ya eran ancianos de las iglesias. Usted tiene una figura ahí, una imagen, una foto donde estaba Listra. Bueno, también hay una llanura de Licaonia. Bueno, y por último, para terminar bien, el capítulo 14 termina en el versículo 28. Y el apóstol Pablo vuelve otra vez, vuelve a Derbe, vuelve a Antioquía, y antes de volver a la otra Antioquía que lo había encomendado, consolida la fe de los hermanos. Miren, hermanos, hay que predicar el evangelio, pero luego, como decíamos, el querigma por un lado, la didaje, la enseñanza, el discipulado, hay que cerrar la puerta de atrás, para que no se nos vaya la gente, hay que enseñarle, ¿no es cierto? En un tiempo teníamos el operativo Ananías, bueno, ahora tenemos otros discipulados, pero de manera que cada uno que conozca al Señor pueda crecer caminando con el Señor. Dice el versículo 24: pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Atalia era el puerto, y van a volver a la otra Antioquía. Y de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios, para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Mire, tenemos imágenes exclusivas, y abajo hay un resumen con un mapita. Usted puede ver todo cómo se recorrió en este primer periplo. Ahora bien, hermanos, yo leo esto que parecen una crónica de viaje nomás, pero uno puede ver la fe inquebrantable. ¿Alguna vez te apedrearon por predicar el evangelio? ¿Alguna vez sufriste oposición? Hermanos, vamos a dar cuenta por la libertad que tenemos. A lo sumo te cargan, ¿no? A lo mejor te cargan en el trabajo, en la escuela. Pero Dios nos use para que podamos predicar el evangelio. El evangelio transforma la vida. Así pasaba donde iban los misioneros. Las familias eran restauradas, el pueblo entero se transformaba. Qué poderoso es el evangelio. Yo no sé si todos los que están acá han conocido al Cristo del evangelio. Y tenemos mucho miedo de hablar de viajes misioneros, de periplos querigmáticos. Y no hablar de Jesucristo, la persona que nos amó al punto de dar su vida por nosotros. Quizás este mensaje requiere una elocuencia que yo no tengo,
Pero no tengo ningún apuro. Si alguien se quiere quedar, ahora seguramente vamos a tomar un cafecito, un tiempo de compartir. Ojalá podamos hablar sobre esta gesta heroica. Y así fueron los primeros cristianos. Y así nos llegó a nosotros, hermano, el Evangelio. Y ahora nosotros tenemos que pasarle a otra generación y a nuestro entorno extender el reino de Dios. Vamos a pedirle esto al Señor. Oramos. Amado y bendito Dios, te damos gracias por los ejemplos que tenemos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener la fortaleza que tenía el apóstol Pablo, de levantarse y a pesar de la oposición, a pesar de los magos, de los elimas, de los judíos de Antioquía, el tener la firme convicción. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de Eloida, de Eunice. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de estos primeros cristianos que extendieron tu evangelio y que nos llegó hasta nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.